Buenos días, bienvenidos a las matemáticas de Pepito Pérez. Vamos a continuar en tercero de la ESO con funciones lineales y funciones cuadráticas y vamos a hablar de las funciones cuadráticas. Bueno, cuando la fórmula de una función era polinómica, es decir, tenía un polinomio, pues cuando era de grado 1 era una función lineal y cuando era de grado 2 entonces se le suele llamar función cuadrática. Aquí tenemos un ejemplo, igual a f de x, algo por x al cuadrado más algo por x más c. Estos algo son números reales llamados también coeficientes. El a tiene que ser distinto de 0 porque si el a fuese 0, evidentemente entonces estaríamos con una ecuación lineal y no estaríamos con una ecuación cuadrática. Aquí tenéis ejemplos de ecuaciones cuadráticas. Y a la gráfica de una función cuadrática se le llama parábola. Cuando yo me pongo a dibujar una función de este tipo, de este, nos sale una gráfica de este tipo, una parábola. Bueno, una parábola es una gráfica que tiene un eje de simetría, que es un eje así que hace que una parte, si doblásemos el papel por este eje de simetría, esta parte caería justo encima de esta otra. Por eso se dice que lleva puntos simétricos, es decir, para diferentes x, si este es el eje de la y es este el eje de la x, para diferentes valores de x tiene el mismo valor de y. Siempre hay dos valores de x que dan el mismo valor de y, menos para uno, que es este punto. Este punto donde el eje y la gráfica se cortan es el único que cuando yo doblo por el eje se queda en el mismo sitio. Este punto, importantísimo, se va a llamar vértice. Va a ser el vértice de la parábola. Y es importantísimo obtenerlo para poder dibujar una gráfica de este tipo. Cuando tenemos una función cuadrática de esta forma, cuando el coeficiente a, el coeficiente de las x al cuadrado es positivo, la gráfica se abre así, hacia arriba, la parábola. Y cuando es negativo, entonces se abre hacia abajo. Es decir, cuando el coeficiente de la x al cuadrado es mayor que 0, la gráfica se abre hacia arriba y el vértice es un mínimo local y absoluto. Y cuando a es el coeficiente menor que 0, entonces la gráfica es de esta forma, se abre hacia abajo y el vértice es un máximo local y absoluto. Vamos a ver cómo dibujar la gráfica de una función cuadrática, que esto es lo más importante. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, el método que yo normalmente utilizo es, primer paso, cojo e igualo al término independiente la función, es decir, hago que la y valga 5. De esta forma tengo que sacar los valores de x para que la y valga 5. Me queda una ecuación en la que al quedarme esta ecuación los 5 se van y me queda una ecuación de segundo grado sin término independiente. Sabemos que en ese caso se saca el valor absoluto de x, se saca como factor común x y entonces tendríamos como solución x igual a 0 y x igual a menos 4. X igual a 0 y x igual a menos 4 son los que hacen 0 esto. Bueno, pues entonces ya tengo dos puntos de la gráfica. Uno el 0,5 y otro el menos 4,5. Habíamos dicho que a la y le íbamos a dar el valor 5 y íbamos a encontrar los dos puntos que me hacían 5 la y. Para buscar el vértice tiene que estar, la x del vértice tiene que estar entre esta x y esta x, justo en el punto medio. Porque es la única cuyo vértice es el mismo. Entonces, cogemos el punto medio entre 0 y menos 4, que es sumar y dividir entre 2 y me sale menos 2. Es decir, la x del vértice es menos 2. Y para sacar la y nos vamos a la fórmula, menos 2 al cuadrado, más 4 por menos 2, más 5. La fórmula que nosotros teníamos era, aquí la tenemos, x al cuadrado más 4x más 5. Bueno, pues x al cuadrado menos 2 al cuadrado más 4x más 4 por menos 2 más 5. El resultado es 4 menos 8 más 5, que es igual a 1. Por lo tanto, nuestro vértice es el menos 2, 1. Ya tenemos tres puntos, menos 2, 1, 0, 5 y menos 4, 5. Con otros dos puntos más ya podríamos dibujar más o menos bien la parábola.
Lo que hacemos es cogemos el menos 2, que es la x del vértice, y hemos visto que el menos 4 y el 0, que están a una distancia de 2 puntos del vértice, tienen la misma y. Bueno, pues buscamos puntos que estén también a la misma distancia del vértice. Por ejemplo, el menos 1 y el menos 3. Podremos sacar el 1 y el menos 5, da lo mismo. La cuestión es que los que estén a la misma distancia del vértice van a tener la misma y. Entonces, por ejemplo, si nosotros cogemos el menos 3 y el menos 1, calculamos para x igual a menos 3 y veréis que nos sale 2. Y cuando la y vale menos 1, también nos sale 2. Es decir, cuando buscamos puntos que estén a la misma distancia de la x del vértice, con hacer uno de ellos me sobra, porque el otro va a dar exactamente la misma y. Entonces, una vez que tenemos 5 puntos, ¿de acuerdo? Pues lo sustituimos y ya tenemos más o menos nuestra gráfica. Podría ocurrir que en el primer paso, cuando igualamos al término independiente, nos salga el vértice, por ejemplo, igual a x al cuadrado menos 4. En este caso, al igualar a menos 4, solamente me da un valor de la x, el 0. Si solo da un valor, es porque ese punto es el vértice. Por lo tanto, el vértice es el 0 menos 4. Bueno, pues entonces cogemos aquí el 0, que es la x del vértice, y cogemos valores que estén a la misma distancia. El 1 y el menos 1. Calculamos la f de 1 y lo que me dé va a ser lo mismo que la f de menos 1. Calculamos la f de 2 y lo que me dé va a ser lo mismo que la f de menos 2. Aquí lo tengo. F de 1 y de menos 1. ¿Veis? Sale lo mismo. F de 2, que me sale 0, y f de menos 2, pues ya no lo voy a hacer, sale también 0. Una vez que tengo los 5 puntos, con al menos 5 puntos, se puede dibujar la gráfica de la parábola. Si os habéis dado cuenta, el vértice sale cuando falta el término en x. Bueno, como ya lo que tenéis que hacer ahora es leeros esto, ir pasando el vídeo, parándolo, yendo hacia atrás, etcétera, hasta que más o menos entendáis cómo se hace. Y ahora os mando ejercicios para que podáis practicar esto. Un saludo.